Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal. Porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, estamos aquí de vuelta en Vivir en Plenitud. Soy Federico Fuick y es un gusto poder estar de vuelta con ustedes en sus hogares. Muy buenas noches, doctora Yamily. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿Qué tenés preparado para nosotros esta noche, Yami? Esta noche vamos a estar hablando acerca del relacionamiento en la familia y cuándo puede derivar en violencia intrafamiliar. Ok, o sea, esta noche vamos a estar hablando acerca de la violencia intrafamiliar. Sí, y la forma en la cual tenemos que relacionarnos con los miembros de nuestra familia. Ok, sería una suerte de para prevenir la violencia. Claro, vamos a ver las maneras en las cuales la violencia se manifiesta, las diferentes maneras, no siempre es un acto físico. Bueno, vamos a ver eso enseguida. Primeramente vamos a brindar un concepto de familia. Según el diccionario de la lengua española, familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco o adopción. O sea que familia puede ser por parentesco, consanguinidad o por adopción. Sí. El propósito de una familia es que cada uno de los miembros se apoye mutuamente y se ayuden entre ellos. Ese es el propósito fundamental de la familia. Y existen diferentes tipos de familia. La familia nuclear, que está constituida por los padres e hijos. Sí. La familia extensa, donde ya están los abuelos, los primos, tíos, etcétera. O sea, la familia grande. Sí. También la familia monoparental, en la cual el hijo o los hijos se crían con solamente uno de los padres. Monoparental. Sí. En nuestro país hay muchas familias monoparentales. Uh-huh. Hijos que se crían generalmente con su madre. Sí. Madres solteras, uh-huh, que están criando uno o más hijos. Sí. Es muy común en nuestro país. Y también la familia extensa. Todavía en Paraguay nosotros nos criamos en medio de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos. Lo que ya no sucede, por ejemplo, en otros países más desarrollados, donde ya la familia nuclear es lo típico de una familia. Uh-huh. La familia nuclear son papá y mamá. Papá, mamá e hijos. Sí, hijos. Sí. Y la familia extendida sería ya cuando... Sí, extensa ya cuando están los abuelos, los tíos, primos, la familia grande. Uh-huh. Especialmente nosotros los latinos somos gente que nos gusta la familia grande. La familia. Sí, esos son los italianos, exactamente. I welcome to my family. Sin embargo, las familias de origen anglo son más cortos en ese aspecto, ¿verdad? Son padres e hijos. Sí. Nosotros todavía le tenemos a los abuelitos en la casa. Nos cuesta, por ejemplo, pensar nomás en la idea de que nuestros abuelitos, porque ya no se pueden valer por sí mismos, llevarlos a un asilo. Sí. Prácticamente no consideramos esa posibilidad. Los abuelitos están en la casa y les cuidamos hasta el último día de su vida, ¿verdad? Cosa que no sucede en otros países, ¿verdad? Anglos, de origen anglo, en donde se les colocan en asilos. Cuando ya dejan de ser productivos económicamente, entonces ellos mismos por propia voluntad o sus familiares le colocan en un asilo. Nosotros todavía tenemos la familia grande. ¿Y qué opinás vos de ese modelo, Yamily? Y es una cuestión cultural, una cuestión cultural también, y hay que ver también qué contexto social se realiza. Allá en los Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, la vida es muy acelerada. Todos están trabajando, todos están afuera todo el tiempo, o estudiando o trabajando. Prácticamente nadie queda en la casa, por ejemplo, y eso sería no sería muy bueno para los abuelitos que se queden solos sin que nadie esté con ellos. Sí, porque ni siquiera empleado o empleada como nosotros tenemos acá. Sí, acá tenemos empleados, podemos tener empleadas, ¿verdad? Todavía hay compañía. Sí, pero allá no, ¿verdad? Allá es solamente una persona que tiene mucho poder adquisitivo puede pagar un empleado que esté
que esté 8 horas trabajando en la casa. Entonces le conviene más a los abuelitos, en vez de quedarse solo en la casa, estar en un asilo donde esté con otras personas con las que pueda compartir. Entonces es otra dinámica social, otra forma. Nosotros todavía nos quedamos en la casa. Hay gente que se queda en la casa. Sí. Entonces hay posibilidades de cuidarle a los abuelitos todavía en el seno del hogar. Sí. ¿Ya? Y con respecto a eso de la familia monoparental, sin embargo, la madre o muy pocas veces el padre que cuida a sus hijos, ¿verdad? No es lo ideal. ¿Ya? Tanto padre como madre brindan un cierto aspecto de sus vidas para desarrollar la personalidad de los hijos. Ambos son necesarios, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer, ¿verdad? No es una realidad que se considere, ¿verdad?, perfecta, pero bueno, es lo que hay muchas veces. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo tiene que ser una familia que se relacione bien, en donde no haya problemas o conflictos interpersonales, ¿verdad? Primeramente, debe haber una confianza mutua. Se debe alimentar la confianza mutua. ¿Entre todos los miembros? Entre todos los miembros de la familia, ya sea los padres, entre ellos, y los padres relacionándose con los hijos, y los hijos relacionándose también con los padres. El creer en la otra persona, eso es muy importante para la relación. Sí. No da gusto estar con una persona que no cree en uno. No. Que estén esperando lo peor de uno. Automáticamente uno se cierra esa relación. Sin embargo, cuando una persona percibe que sus seres queridos creen en él o en ella, eso es muy motivador para seguir adelante, para desarrollar todo su potencial, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, la confianza mutua es importante. Esa fe, creer en el otro, creer en el potencial del otro, creer y esperar lo mejor del otro. Y no decir, ese es mi hijo que es un bandido, quién sabe qué se va a hacer, o no quiere luego estudiar, y tiene 10 años, no quiere luego estudiar, este como es para un delincuente, ¿verdad? Entonces ese tipo de esa manera de hablar, ese tipo de esperanza negativa, expresar expectativas negativas, ¿verdad? Eso no conviene para un buen relacionamiento familiar. Entonces la persona que siente que la otra persona no cree en él, automáticamente se aísla, se siente solo, se aísla, entonces ya no forma parte del núcleo familiar en forma emocional, se desconecta emocionalmente de los demás. Sí. Entonces hay que desarrollar esa confianza mutua entre los miembros de la familia. Sí. Otro indicador de buen relacionamiento familiar y que debemos también desarrollar es la bondad mutua. Debemos ser buenos unos con otros. Lo contrario de ser bueno, como decimos en nuestro idioma guaraní, ese ñaña. Tenemos que tratar de brindar al otro lo mejor que podamos, ser generosos, buscar el bien del otro. Sí. Si tanto esposo como esposa hicieran eso entre ellos, ¿verdad? Los hijos entre ellos, los hijos entre los padres, los abuelos, los tíos, si todos fuéramos buenos unos con otros. Sí. Tratando de ayudar a la persona que está necesitando dentro del núcleo familiar sin tener que esperar pago. No es, por ejemplo, yo ayer hice por vos esto, ahora tenés que pagarme haciendo esto. No, hacerlo desinteresadamente, ayudarnos. Aportar a la dinámica. Sí, ayudarnos desinteresadamente y esperar lo mejor de otro y dar lo mejor de uno mismo también para los demás. Esa es la segunda característica de una familia sana, que se relaciona bien, en donde no hay ningún tipo de violencia. Sí. La tercera característica es la benignidad. Benignidad. ¿Qué significa esto? La benignidad es el rasgo de personalidad por la cual la persona tiende a dejar pasar la ofensa. O sea, el no querer vengarse del daño que alguien le causó. Sí. El ser perdonador, o sea, ser benigno es ser perdonador. Es la persona que recibe un daño y dice, bueno, yo perdono, yo no voy a acumular rencor para que después cobrármelas de alguna manera más adelante. Pero no vendría a ser un sonso tampoco, me imagino. No, el perdonar no es lo mismo que dejar pasar la ofensa en un sentido de justicia. No es impunidad.
El perdonar es una actitud interna, una actitud del corazón, una actitud liberadora para la persona. El no acumular rencor. Eso es ser benigno. Bueno, estamos hablando de un contexto familiar. Siempre de un contexto familiar. Por ende también, bueno, el caso no sería que te intentes matar tu hermano, ¿verdad? Tu hermana. Aunque a veces sucede, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, la cuestión sería que vos le perdonás a tu hermano o a tu hermana, pero no por eso necesariamente la fiscalía va a levantar los cargos en tu contra. Claro, claro. O sea, en su contra, en el caso de una agresión, sí, ¿verdad? Exacto. Eso no, o sea, el ser benigno entonces significa perdonar, y perdonar no implica impunidad. Eso siempre vale aclarar, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, perdonar no, pero es un sonso, un virgo, es porque perdona todo, ¿no? No pide justicia, muchas veces dicen la gente, ¿verdad? Y no es así, no es ese el significado. El que calla otorga, más o menos. Sí. La otra característica es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es una de las características de la persona que más cuesta desarrollar. El ser manso no significa ser débil. El ser manso implica el saber guardar compostura ante una situación de agravio y no, por ejemplo, reaccionar mal. Significa responder con ánimo calmado ante una ofensa. Si esto falta y una persona se siente agredida, va a atacar. Y muchas veces las agresiones justamente inician ahí, ¿verdad? A lo mejor inclusive, si una persona no tiene mansedumbre, no es mansa, cuando recibe una agresión, o puede ser que inclusive no haya sido una agresión, sino que lo entendió, lo interpretó de esa manera, y volvió a agredir. Y ahí comienza ya un sinfín de situaciones que pueden llevar a una tragedia. Sí. Después muchas veces por el prejuicio la gente ya interpreta de manera ofensiva ciertas cosas que jamás estuvieron ahí. Sí, exactamente. Entonces, la mansedumbre puede evitarnos muchos problemas. Sí. Muchos problemas en el seno de la familia, inclusive muchos problemas legales, ¿verdad? Y otra característica a desarrollar es justamente la templanza para manejar la ira. La ira está de moda, ¿verdad? O sea, el enojarse, el explotar, yo no puedo controlarme, yo no puedo, yo soy así, es mi carácter, y cuando yo me enojo, exploto, tiene que salir todo de mi camino, o yo rompo cosas cuando me enojo. Entonces, desarrollar la templanza, tanto los padres como los hijos, ¿verdad? Y no permitirle también a los hijos que ellos exploten de ira. Hacer una contención, hablarles, también si es necesario disciplinarles, pero no dejar que ellos dejen salir sus emociones en forma incontrolada, porque si eso lo hacen en la casa, lo van a hacer afuera también. Claro. Porque es un estilo de vida, es un sistema de pensamiento. Es una forma es una casualidad. De reacción, exactamente. Entonces tenemos que aprender y decidir controlar la ira, el enojo. Contar hasta 10, salir de ese lugar, de donde posiblemente pueda haber un enfrentamiento, reposar el ánimo, el espíritu, y después, por ejemplo, retomar una conversación. Sí, y hay un punto muy importante que yo siempre considero, ¿verdad? Que es que las reacciones o las decisiones que uno toma en la vida real es porque uno antes las tomó ya mentalmente. Por eso yo siempre hago un ejercicio que ante una decisión inminente, cuando tengo que tomar una decisión, lo primero que hago es empiezo a desarrollar escenarios posibles, ¿verdad? Si yo tomo esta determinación, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3? Y voy modificando en mi mente los distintos tipos de reacciones que podría tener yo ante esas circunstancias para ver cuál sería la más valedera. Claro, sí. Y de repente cuando vos encontrás ya la que es correcta, por ejemplo, imagínate que si estás en un restaurante y viene un tipo y te insulta, ¿verdad? Parece una estupidez, pero puede suceder. Puede salvarte la vida. Ya sea que vos le mates a alguien y te vayas a la cárcel, o que alguien te mate a vos porque reaccionaste de manera airada también. Sí, o que el mozo justo haya derramado la gaseosa que traía, haya derramado ya por me uno. pasó.
la bandeja entera. Sí, ¿cómo fue ese evento, Federico? No, y el pobre tipo vino, se tropezó y me derramó una bandeja llena de todos los vasos que había de bebida, me derramó encima, ¿verdad? Y te tranquilizaba, empezaba a desarrollar la empatía. Tal vez el tipo estaba desconcentrado porque tenía problemas en la casa, estaba cansado, qué sé yo, ¿verdad? Uh-huh. Pero definitivamente armando bochinche no se me iba a secar la camisa, ¿verdad? Claro, entonces armas estrategias primero mentales para poder enfrentarte en el caso necesario a determinadas situaciones. Sí, porque si vos no ensayaste la escena en tu cabeza, cuando estás en la cancha... Sí. Sí, podés actuar impulsivamente. Es por eso que es tan fácil la gente que está de las gradas viendo un partido, es tan fácil ser director técnico, ¿verdad? Porque no tiene es muy fácil, ninguna emoción está relativamente de por medio, la visión la tenés más amplia, o estás fuera de la cancha, pero cuando estás en la cancha es muy difícil. Por eso siempre armar la jugada estando fuera de la cancha para después poder ejecutarla en la cancha. Exactamente. Sí. Bueno, otro valor a desarrollar en medio de la familia es la justicia. Uh-huh. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, también podemos cometer el error, inclusive como padres, de preferir a uno de nuestros hijos más que a otros. Sí. Quizás porque es el que más se parece a nosotros, quizás porque es el que está cumpliendo los sueños que nosotros no cumplimos, uh-huh. O quizás está siguiendo nuestros pasos. Por algún motivo nos simpatiza más uno de ellos. Que muchas veces es inconsciente. No nos damos cuenta. Para el resto es súper obvio para nosotros. Sí, entonces si uno de los padres está haciendo eso, el otro se da cuenta, tiene que decirle, tiene que hacerle notar lo que está haciendo. Porque es terrible para los chicos notar que su papá o su mamá le están prefiriendo a uno a ellos, ¿verdad? Entonces, automáticamente la justicia queda de lado y es injusto que se le quiera a un hijo más que a otro, por más que no es que se le quiera más, sino se le prefiera más, inclusive se prefiere más su compañía. Sí. Entonces eso cuidar, porque la paz es fruto de la justicia. Sí. Si no hay justicia en ese lugar, no hay paz. Hay rebeldía, hay enojo, hay ira acumulada. Entonces, si queremos tener paz en la casa, debemos ser justos y hacer que nuestros hijos actúen de forma justa también entre ellos. Sí. Entonces, también otro punto para mantener la paz es tratar de llevar todos nuestros asuntos en orden, valorar la organización y la disciplina en el seno del hogar. O sea, tener un sistema familiar, tener un sistema de tareas, tener un sistema de los asuntos que se tengan que llevar adelante. Por ejemplo, quién va a pagar las cuentas, quién se va a ir a pagar la factura de electricidad, de teléfono, de servicio, quiénes van a lavar los cubiertos. O sea, que haya una organización y tareas para cada uno, para que después en un momento determinado diga, no se pagó, se cortó la luz, ¿y quién tenía que pagar? Y nadie. Tráigame la cabeza. Yo que quiera vos y vos no. Entonces no hay paz en ese caso. Sí. Se rompe la paz. Y hay muchos problemas en ese sentido en cuanto a la justicia por cuestiones también de modelos machistas también muchas veces, porque el hijo tiene que ver el partido con el papá mientras la mamá y la otra hermana lavar los cubiertos. Lavar los cubiertos, planchar la ropa. Sí. Ese es un clásico. Sí. Pero no vamos a hablar de eso esta noche. Vamos a hablar otro día del machismo, el feminismo, ¿verdad? Sí. Entonces, queremos mantener la paz, entonces sigamos la justicia, porque el fruto de la justicia es paz. También lo otro que tenemos que alentar en medio de la casa, organizando situaciones en las cuales la familia esté reunida y pueda divertirse junta. Uh-huh. Eso es muy importante porque estar juntos en forma relajada, reírse juntos, divertirse juntos, pasar buenos momentos juntos, relaja. Sí. Ayuda a que haya un ambiente donde cada uno tenga un buen ánimo. Uh-huh. Y también se acumulan buenos recuerdos. Sí. Entonces, hacer algo, ¿verdad? Quizás el asado familiar de los domingos, pero que sea familiar, que realmente no solamente esté uno o dos de los miembros de la familia y el resto sale todo, sino tratar de coordinar como para por lo menos una vez a la semana haya una reunión donde haya alegría. Sí. ¿Verdad? Y para eso sería con la familia extendida. No, tu familia, con la que vives, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser tu familia extendida. Como muchos están acostumbrados, ¿verdad? Los domingos a visitar la casa de los padres
Están todos juntos. Los abuelos, en este caso, por las chicas. Claro, perdón. Los abuelos, ¿verdad? Entonces, o irse a la casa de algún tío, ¿verdad? Sí. Entonces, encontrar momentos de alegría, o un paseo, una excursión, pero en familia. Sí. Bueno, otro punto importante, otro valor a desarrollar en la familia es la paciencia. La paciencia es el fruto directo del amor. Nadie tiene paciencia si es que no ama. Y si decimos que amamos, tenemos que tener paciencia con nuestros seres queridos. Tenemos paciencia, por ejemplo, con los bebés. A un bebé pequeñito no le exigimos que salga a trabajar. Nos bajamos a su nivel. O que se cambie su propio pañal, sí, por lo menos, ¿verdad? Le cambiamos el pañal, le damos la mamadera, bajamos a su nivel, inclusive le hablamos como bebés. Sí, así es. Sí. Entonces, esa es la paciencia, el bajar al nivel de aquel que es más débil dentro del seno familiar y ayudarle. Sí. Y sin decirle, por ejemplo, voy otra vez. Es que acá llegué, imagínate. Sí. O te aplazaste otra vez en matemática, te aplazaste otra vez. En vez de reprenderle, en vez de enojarse, sino ver las formas de ayudarle. Sí, un poco de empatía también, ¿verdad? Porque sí, cada quien tiene sus desafíos en la medida que va creciendo y hay que ver cómo nos gustaría que reaccione ante nuestros fracasos, porque esa es la realidad, todos fracasamos en algún momento de la vida. sí. Y hay que ver si realmente las reprimendas surten algún efecto, ¿verdad? O si Sí. son desmotivantes. Sí, hay una porción de la Sagrada Escritura que habla mucho acerca de lo que significa el desarrollar un ambiente propicio en el seno familiar. Uh-huh. Y se encuentra en 1 Corintios 13. Y es muy interesante porque tiene un bagaje muy importante de psicología en esto, ¿verdad? Uh-huh. Dice el apóstol Pablo acá, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo suelo escuchar en la consulta, Federico, como personas me dicen, personas grandes ya, quizás, o jóvenes, o adolescentes, o adultos, me dicen, sí, yo sé que mi papá me ama, yo sé que mi mamá me ama, pero nunca me abrazó, nunca me besó y nunca me dijo que me amaba. Y yo sé porque trabajaron duro para sacarnos adelante. Sí. Sin embargo, son personas con gran necesidad de afecto. Sí. Personas muy necesitadas de afecto que quedaron con ese tanque de afecto sin llenar, y muchos están sufriendo por dependencia emocional, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, ellos dicen que no sintieron que sus padres la amaban. Esa carencia queda. Es como si fuera que los padres otra vez al final no hicieron nada emocional por las emociones de sus hijos. Es como que le ayudan a sobrevivir, a sobrevivir físicamente, a subsistir, ¿verdad? Para su supervivencia física, pero no para su adelanto emocional, no para su madurez emocional. Y es como un paradigma también cultural de ciertas generaciones, ¿verdad? Antes, por ejemplo, el marido era el que estaba en la calle, ¿verdad? Y era como un ser distante emocionalmente. Y su trabajo era cumplir con proveer a la familia. Sí. Punto. Para llenar el tanque emocional estaba la mamá. Sí. A la par que tenía que también mantener la casa en orden, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pero el padre no se esperaba luego mucho emocionalmente, ¿verdad? Sí. Obviamente que también de esa generación hay honorables excepciones, pero ese era el patrón más estandarizado, digamos. Sí. Porque es más, demostrar cariño, y sí, básicamente cariño es una señal de debilidad, porque el padre tiene que ser así frío, distante, con voz de mando. Sí, así mismo, Federico. Bueno, todo lo que hablamos fueron los valores que debemos desarrollar para evitar la violencia intrafamiliar. Vamos a entrar ahora en el tema de la violencia en sí misma, ¿verdad? Uh-huh. La violencia intrafamiliar puede presentar diferentes rostros. No siempre es física la violencia y no comienza generalmente con violencia física, sí, sino comienza con una violencia psicológica o verbal. Un abuso. Sí, abuso o llamarle violencia, abuso, ¿verdad? Con indiferencia, demostrando indiferencia. Una agresividad pasiva. Sí, humillando, maldiciendo, hablando mal de la persona, diciéndole, ofendiéndole, muchas veces dejándole de lado,
otras veces ya con amenazas, intimidaciones, desprecio, es hacerle sentir culpable por alguna situación, ¿verdad? Menospreciarle, dejarle de lado, ¿verdad? O sencillamente luego demostrarle directamente mucho sentimiento negativo, mucho odio, ¿verdad? Misma versión. Esa violencia o ese abuso también se puede dar en el aspecto económico. Cuando, por ejemplo, uno de los cónyuges es el que sale afuera a trabajar, el otro se queda en la casa, puede pasar de que llega un momento en el que una forma de castigarle, una forma de agredirle a la persona que no trabaja fuera de la casa, por lo tanto no aporta económicamente al hogar, es por ejemplo no dándole lo necesario para la casa, o darle lo justo y necesario, o hacer que la persona tenga que rogar para que su cónyuge, generalmente varón, le dé el dinero para poder hacer las compras de la casa, irse al supermercado. No estamos hablando de que le dé dinero para que se vaya al shopping. Estamos hablando de dinero necesario de supervivencia básica para poner la comida en la mesa. Sí. Eso es violencia económica, eso es abuso económico, ¿verdad? Entonces, hacer que le ruegue, o tener que insistir que le dé lo necesario para comprar la leche, para comprar comida. Esa es una forma de abuso. Y la otra forma, el abuso sexual, que es muy grave. Y según las estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? De 10 violaciones, 7 son a mujeres, 7 son realizadas por miembros de su propia familia. Sí. Imagínate. Es que tiene sentido. Tiene sentido porque te agarras desprevenido. Sí, justamente las personas en las cuales se debería confiar, y justamente son las personas que deberían haber cuidado a esa niña o a ese niño. Entonces, es la persona que nadie piensa que va a hacer, sin embargo es la que hace. Sí. Tantos casos tenemos, ¿verdad?, de embarazos de niñas, inclusive, que lastimosamente estábamos viviendo en estos tiempos también acá en nuestro medio, ¿verdad? Sí. Y es la violencia o el abuso sexual es terrible, deja secuelas muy graves que vamos a ver también más adelante. Y después está la violencia física, que generalmente empieza con un empujón. Un empujón. Se van probando los límites. Se van probando límites. Después se pasa, pues de estirarle el pelo, después ya empiezan los golpes, ¿verdad? Y infligir y hasta la muerte. O sea, nunca hay que menospreciar la violencia física en la casa. Nunca decir, no me va a matar. Nunca hay que subestimar. Nunca. Al contrario, hay que tener siempre estar alerta en eso, que cuando hay signos de violencia, empieza la violencia física, se está en peligro de muerte. Cuestión de tiempo nada. Y pasa que los hijos sufren mucho cuando están viendo, escuchando, generalmente que su mamá es la que está siendo violentada por su propio papá. Sí. Se cargan de odio, se cargan de ira hacia el papá. Muchas veces son los hijos mismos que después otra vez repiten el modelo. No solamente eso, pueden llegar a agredirle al papá para defenderle a la mamá. También, sí. Se puede terminar un asesinato ahí familiar, ¿verdad? Y si llegan, vamos a decir, a hacer un proceso de un mecanismo de defensa de sus mentes, llegan a pensar que eso no es malo, llegan a pensar que eso es parte nomás lo de la convivencia familiar, después con el tiempo repiten el modelo. Sí. Eso que tanto temían y odiaban cuando niños, llega un momento en el cual eso se dispara en la mente a los 20, a los 30, a los 40 años. Y decía, yo nunca voy a ser como mi papá, nunca. Y yo no voy a ser como mi papá. Y después a los 30 años, a los 50, a los 40 se encuentra mirándose a sí mismo y se mira un poco, soy igualito que mi papá. Porque se va aprendiendo, se aprende por medio del modelaje, se modela una conducta delante de los chicos. Y los chicos en forma inconsciente eso lo reciben. Sí, yo conocí personas que eran buenas personas, pero costaba mucho relacionarse con ellas porque todo diálogo conllevaba cierto nivel de agresividad que una persona que no creció en un ambiente así no tolera. Sí. No tolera. Y es difícil porque ellos no se dan cuenta que están siendo agresivos, que constantemente están agrediendo y que no, o sea, es totalmente innecesario. Sí. Pero para ellos pasa desapercibido, ellos no se dan cuenta que están siendo agresivos. Exactamente, justamente eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a la violencia? ¿Cómo las personas llegan a ser violentas en el seno del hogar, ¿verdad? Primeramente, justamente por esos conflictos no resueltos de cada uno de los cónyuges. Empieza con los cónyuges.
tanto papá como mamá pueden llegar a tener una baja autoestima, conflictos personales, psicológicos que no resolvieron. Los cónyuges. ¿Verdad? Puede haber ahí una actitud autoritaria de parte generalmente del marido y una actitud pasiva de la esposa que acepta todo. Que existen casos a la inversa, pero no son las reglas. No son las reglas, son de que el marido es el abusador. Lastimosamente esa es la realidad, ¿verdad? Generalmente el hombre es el abusador y la mujer es la que recibe, es la víctima, ¿verdad? Aunque se dan casos de que sea al revés, que la mujer sea la abusadora, pero eso muy pocos casos se denuncia justamente por la cultura, ¿verdad? De la vergüenza que tiene el varón de irse a la policía y decir mi esposa me agrede, mi esposa me pega, ¿verdad? Sí. Entonces prefieren nomás callar, prefieren quedarse en el molde, ¿verdad? Pero sucede también, pero generalmente es el varón el que agrede, ¿verdad? Otra causa puede ser por el alcoholismo, es una gran causa. Sí, es una de las peores, el alcoholismo o la utilización de otro tipo de drogas más fuertes, ¿verdad? Que el alcohol. El alcoholismo es terrible, ¿verdad? También por problemas económicos y nervioso, la mitad cuando falta la plata o cuando está corto. Sí, una pareja sobrevive a una crisis financiera es porque realmente... Eso se sobrevive bien, ¿verdad? Sí, los problemas económicos, inclusive los problemas económicos pueden llevar al alcoholismo, ¿verdad? Sí, está todo conectado. Y también está a causa de la ignorancia de la forma de comunicación positiva, ¿verdad? Muy poco se enseña en el sistema educativo. A nivel mundial, muy poco se enseña acerca de cómo comunicarnos mejor, acerca de inteligencia emocional, cómo manejar nuestras emociones. Lo aprendemos prácticamente solos. Sí. ¿Verdad? El boom de la inteligencia emocional es a partir de 1990, o sea, ayer nomás fue, ¿verdad? Recién es una teoría que se está desarrollando, técnicas que se están desarrollando, ¿verdad? Sí. Entonces, y también por modelos culturales y familiares de violencia, ¿verdad? Repetir el modelo. Mi papá le pegaba a mi mamá y yo vuelvo a repetir. Claro. Y otra vez su hijo va a volver a repetir. Y va así, de generación en generación. Un sistema de abuso. Se propaga el modelo, ¿verdad? Por aprendizaje. Creer que eso es así nomás luego. Sí. Que así nomás lo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, sería porque aunque se amen, si por ahí le preguntan, pues vos le querés a tu esposa, vos le querés a tu marido, claro que le quiero, entonces ¿por qué le pegás? No sé cómo, no sé cómo amarle, no sé cómo hacer. Para mí esto es lo correcto, nos diría si se pudieran expresar, muchos, ¿verdad? Y se genera una cierta disociación también en la mente de este tipo de personas, porque, por ejemplo, pueden adorarle a su mamá, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y sin embargo veía como el papá la golpeaba y repite el modelo y le golpea a la mamá de su propia hija muchas veces enfrente de su hija o su hijo, ¿verdad? Sí. Pero sigue adorándole a su mamá y como vos decís también le quiere a su esposa, ¿verdad? Pero está ese mandato del padre en este caso que era abusador, está tan metido tan fuerte que repite ni siquiera sabe por qué. Es como esas películas donde le hipnotizan a alguien para que le asesine y le tiran la música que es como el detonante o la palabra clave. Algo así. Y el tipo se da la vuelta y exacto. Cacarea como gallina o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y con respecto a la violencia hacia los hijos, por ejemplo, también pasa por creer que es un método válido para la crianza, para la educación de los hijos. O sea, garrote pupe se va a formar, ¿verdad? Sí. Entonces, el creer que sí, que es normal, que está bien, ¿verdad? La violencia como método de enseñanza, ¿verdad? Sí. Y lo otro también, otra causa puede ser porque ya las personas, los cónyuges, uno de ellos ya no está feliz en esa relación y quiere salir. Sí. Y no se decide, no se define, no define su situación, nadie gusto ve, ya no está a gusto, ya no le quiere más, quiere irse, pero no se anima. Se anima a encarar, entonces arma bardo. Sí. Entonces tener en cuenta todo esto. Estos son todos puntos que nos tienen que llamar la atención nosotros mismos si nos sentimos así, ¿verdad? La víctima de violencia en la familia generalmente, como dijimos, ¿verdad? Estadísticamente generalmente es la esposa, es la mujer, ¿verdad? Sí. Y hay ciertas ideas que ella tiene, que ella cree que abre la posibilidad de ser violentada, de ser abusada.
Sí. Y por ejemplo, se dice a sí mismo, inclusive puede ser que le digan sus amigas que de esa forma le consuelen o la animen a seguir dentro de ese sistema de abuso. O su madre, muchas veces, he visto casos de madre que le dice a su hija, aguantá nomás, mi hija, porque él es tu esposo, ya te casaste, niño. Esa es una idea, ya me casé y ya tengo que aguantar. Ya tengo que aguantar todo. Sí. Lo otro, por ejemplo, él trabaja mucho y está muy presionado. Como él es el que sustenta la casa, está muy presionado. Entonces, él tiene derecho a venir y agredir. La calle es muy dura, él viene nervioso. Y lo otro es, yo sé que me quiere. A su manera. A su manera él me quiere. ¿Verdad? Y tengo que aguantar. Otro es por mis hijos. Por mis hijos me quedo. ¿Verdad? Sin embargo, el daño causado a los hijos es muy grande cuando se vive en medio de violencia de cualquier tipo. Los hijos perciben, muchas veces se dice, no, mi hijo es chico, todavía no entiende nada. Los chicos perciben todo. Sí. Quizás no nos dicen directamente, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta, papá, claro, me doy cuenta, mamá, pero perciben todo y les afecta muchísimo. Impacta muy fuertemente su mundo interno. Inclusive puede llegar a afectarles toda la vida, ¿verdad? Y la violencia que ven en su casa o la violencia de la cual ellos también son víctimas puede llegar inclusive a causarles traumas de por vida, si es que ellos no llegan a hacer una psicoterapia y a sanar esas heridas emocionales que les causaron esa situación, ¿verdad? Pueden llegar a ser irreversibles. Personas con depresiones profundas, que eso salta a lo mejor a los 20 años, a los 30 años, ya no vive en ese ambiente familiar, ya es independiente, ya vive otra parte, pero quedó esa herida, quedó ese dolor y se manifiesta por medio, por ejemplo, de una depresión. Y la depresión es muy peligrosa. Una depresión puede llevar al suicidio. Y el suicidio, justamente a causa de la depresión, ocupa el tercer lugar de muerte en el mundo, como causa de muerte en el mundo. Sí, es elevadísimo. Así que no es para menospreciar ese dato estadístico. Sí. Y también cuando hay violencia en la familia y los niños son todavía pequeños o son adolescentes, llegan a tener mucha ira en contra del abusador, el papá o la mamá, quien sea el abusador, ¿verdad? Guarda mucha ira. Y, por ejemplo, el varón necesita identificarse con la figura masculina de la casa, que es el papá. Pero cuando desde su punto de vista papá es malo porque le pega a mamá, papá es malo porque siempre le reta a mamá, papá es malo porque no nos deja lo suficiente para comer, tiene plata pero no nos da. Entonces llega no solamente a poner una barrera hacia su papá, sino llega a poner una barrera hacia la figura del sexo masculino. Y eso puede afectar su identidad sexual. Lo mismo sucede con la mujer cuando no logra identificarse positivamente con su madre. Porque la mamá es la modelo de la hija, el papá es el modelo del varón, de lo que es la masculinidad y lo que es la femineidad. Para ambos. Sí. Tanto para el hijo como la hija. Sí, por lo tanto, cuando hay ira acumulada, no se realiza esa identificación y puede traer trastornos de la identidad sexual. Sí. Entonces, realmente son problemas que pueden afectar toda la vida. Problemas en el relacionamiento interpersonal y personas, por ejemplo, que dicen, a mí no me gusta nadie, no encuentro con quién podría yo compartir mi vida. Tengo muchos amigos, tengo muchas amigas, pero nadie me interesa. Como si fuera que tengo miedo de relacionarme con alguien. Como si fuera que yo no me voy a poder casar nunca. O aparentemente tengo demasiado miedo, ¿verdad? Y algunos buscan ayuda psicológica y otros no. Otros toda su vida sufren de ese tipo de problemas. Sí. El no poder relacionarse, no poder establecerse emocionalmente con una pareja. O sea, no tener una pareja estable. Ir recorriendo de pareja en pareja para tratar de encontrar una estabilidad.
Sí, que no va a encontrar. Que nunca encuentra, porque el problema está dentro suyo. Claro, por ende algo afuera no va a poder subsanar. Sí. Entonces, en ese sentido. Y el círculo vicioso del abuso es lastimosamente, es normal en muchas parejas, ¿verdad? El tema de que primero hay un conflicto, están estables, pasan por una temporada de estabilidad, después viene el conflicto, una tensión por algún motivo que muchas veces es un buroreí que no nunca falta vale la pena para estar tensionado. Sí, claro. ¿Verdad? Sucede el acto violento, ¿verdad? Puede haber inclusive una denuncia a la policía, a la fiscalía, denuncia, puede haber separación, pero después generalmente él aparece con un ramo de rosas, con regalos, bombones, pide perdón de rodillas, llora, dice que nunca más va a suceder, que nunca más va a agredir, ¿verdad? Que él ya cambió, que él no puede vivir sin ella. Entonces ella se convence de que es así, vuelven a estar juntos y vuelve a iniciar el ciclo. Una temporada de estabilidad, primero empieza con luna de miel, estabilidad, hasta que llegue el próximo conflicto o tensión, se vuelve a repetir el acto violento y de vuelta otra vez, entonces girando y girando en un círculo interminable. Sí. Había una campaña acerca de concientización con relación al abuso, en este caso específicamente era abuso en la pareja, ¿verdad? Era, hoy me enviaron flores, decían, no sé si recuerdas. Sí, recuerdo, busqué inclusive en YouTube, busqué ese video, ya no lo encontré. Ganó premio inclusive a nivel internacional porque estaba muy bueno. Hoy recibí flores y ya salía la tipa o la persona a recibir con los ojos todos morados las flores. Sí. Después al último día decía, hoy recibí flores y era una corona de flores porque había muerto. Sí. Es que nadie cree que va a pasar hasta que pasa. Ese es el problema con este tipo de situaciones. Sí, este tipo de situaciones es realmente peligrosa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacemos, Bego? ¿Qué hacer en ese caso? En el caso del victimario, la persona que lastima a su ser querido, si uno de nuestros oyentes está en esa circunstancia, está en esa situación, tiene que buscar ayuda psicológica. Ya sea el abusador o el abusado. No, estamos hablando ahora del victimario. Al victimario, ok. Vamos a hablar primero del victimario. Okay. Tiene que buscar ayuda psicológica. Y por su cuenta puede buscar, hay muchos libros de autoayuda acerca del, si es problema de alcoholismo, que vaya a Alcohólicos Anónimos. Sí. Si es problema de ira, ¿verdad? Que compre libros acerca de cómo manejar las emociones, acerca de inteligencia emocional. Entonces, que tenga en sí un bagaje de conocimiento que le pueda ayudar a cambiar. Sí. Que entienda que el daño puede ser irreversible tanto para sus hijos, que el daño puede ser tan grave que puede inclusive terminar en la cárcel o puede terminar su propio hijo le puede matar porque ha sucedido eso, ¿verdad? Sí. Entonces puede haber una tragedia familiar. Que busque ayuda. Si es un victimario el que nos está escuchando, tiene que buscar ayuda psicológica. No, las cosas no se solucionan solas. Cuando se llega a este nivel no se solucionan solas. Necesita que alguien le ayude. Si es una víctima y ve que su pareja no cambia y no quiere cambiar, entonces con más razón tiene que buscar ayuda psicológica, y si ha sido agredido o agredida, entonces tiene que apartarse de él hasta que esté restaurado. No quedarse en esa situación, porque hay riesgo de muerte. Sí. Y el riesgo de muerte es muy alto. Sí. Por lo tanto, no tiene que, en nombre del matrimonio, en nombre de la paz familiar o en nombre de los hijos, ninguna mujer tiene que soportar el abuso. Sí. Y recordar que el abuso físico nunca empieza como abuso físico, empieza como abuso verbal o psicológico. Sí, o financiero. Y después va creciendo y se llega a eso, sí. Hubieron casos, el caso más sonado últimamente fue el de esta señora Lucía Sandoval. Sí. Dije bien, ¿verdad? Sí, Lucía Sandoval. Lucía Sandoval. Sí. Que fue un caso icónico. Icónico, realmente una victoria de la justicia fue el caso de Lucía Sandoval, ¿verdad? Y también a todas las mamás, un mensaje a todas las mamás, especialmente a las mujeres. Si sus hijos son abusados, y muchas veces abusados sexualmente, ya sea por su pareja, ya sea el padrastro de su hijo, un tío, un abuelo, o su propio papá, tienen que defender a sus hijos.
Generalmente cuando hacen psicoterapia, víctimas de abuso, tienes más rencor hacia las personas que sabían que estaban siendo abusados y que no le defendieron que al agresor en sí. Sí, más a la gente pasivo que al activo. Sí. Entonces, generalmente son mamás que no quieren perder su familia, que no quieren perder su matrimonio, que no quiere apartar del abuelo, que el tío es su hermanito pequeño, que como ella le va a denunciar, diferentes situaciones, ¿verdad? De dinámica familiar que se dan de tal manera que el abuso puede llegar a seguir y el hijo, la hija, ¿verdad? Llegar a odiarle a la mamá por no defenderle, porque el hijo o la hija se da cuenta que mamá ya se dio cuenta. Sí. Claro. Sabe que se dio cuenta y que no le está ayudando. Entonces defiéndanle a los hijos. Sí. Si tienen que, vamos a decir por una forma, perder a sus seres queridos, abusadores, que los pierdan, pero sus hijos son más valiosos y son víctimas. Estamos hablando de echar a perder toda la descendencia. Estamos hablando de generaciones y generaciones de personas que se van a estropear y van a estar probablemente reproduciendo de una u otra forma el modelo. Sí. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Como siempre, hay tantas cosas por tocar, tantas cosas que quedaron en el tintero. Pero más adelante puede que volvamos a tocar este tema desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Quiero recordarles de vuelta que cualquier consulta que tengan pueden escribirnos al Facebook. La página de la doctora es facebook.com/Yamily Filártiga Oficial. Pueden escribir al inbox el mensaje privado a la doctora, ella va a estar contestando con mucho gusto. También pueden, si están interesados en marcar una cita para una consulta con la doctora, pueden escribirle al 0983 90 63 99 0983 90 63 99. Un tema muy interesante, muy delicado el que tratamos hoy, y les agradecemos mucho por la sintonía como siempre. Nos sentimos muy privilegiados de poder tenerlos escuchando del otro lado todo lo que estamos diciendo. Le vamos a agradecer si nos escriben también a la página del Facebook, cualquier sugerencia que tengan, algún tema que quieran escuchar para próximos programas, que con mucho gusto lo vamos a considerar. Llegamos al final de Vivir en Plenitud. Hemos tocado temas relacionados al cuidado de la salud emocional y la superación personal. Hemos escuchado tus consultas y esperamos que nuestros consejos puedan hacer la diferencia en tu día a día. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga, esto fue Vivir en Plenitud. Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en Plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal. Porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, estamos aquí de vuelta en Vivir en Plenitud. Soy Federico Fuick y es un gusto poder estar de vuelta con ustedes en sus hogares. Muy buenas noches, doctora Yamily. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿Qué tenés preparado para nosotros esta noche, Yami? Esta noche vamos a estar hablando acerca del relacionamiento en la familia y cuándo puede derivar en violencia intrafamiliar. Ok, o sea, esta noche vamos a estar hablando acerca de la violencia intrafamiliar. Sí, y la forma en la cual tenemos que relacionarnos con los miembros de nuestra familia. Ok, sería una suerte de para prevenir la violencia. Claro, cuando ya dejan de ser productivos económicamente, entonces ellos mismos por propia voluntad o sus familiares le colocan en un asilo. Nosotros todavía tenemos la familia grande. ¿Y qué opinás de ese modelo, Yamily? Y es una cuestión cultural, una cuestión cultural también, y hay que ver también qué contexto social se realiza. Allá en los Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, la vida es muy acelerada. Todos están trabajando, todos están afuera todo el tiempo, o estudiando o trabajando. Prácticamente nadie queda en la casa, por ejemplo, y eso sería
no sería muy bueno para los abuelitos que se queden solos sin que nadie esté con ellos. Sí, porque ni siquiera empleado o empleada como No nosotros puede, tenemos acá. Sí, acá tenemos empleados, podemos tener empleadas, ¿verdad? Todavía hay compañía. Sí, pero allá no, ¿verdad? Allá tener es solamente una persona que tiene mucho poder adquisitivo puede pagar un empleado que esté 8 horas trabajando en la casa. Entonces le conviene más a los abuelitos, en vez de quedarse solo en la casa, estar en un asilo donde esté con otras personas con las que pueda compartir. Entonces es otra dinámica social, otra forma. Nosotros todavía nos quedamos en la casa, hay gente que se queda en la casa. Sí. Entonces hay posibilidades de cuidarle a los abuelitos. Vamos a ver las maneras en las cuales la violencia se manifiesta, las diferentes maneras, no siempre es un acto físico. Bueno, vamos a ver eso enseguida. Primeramente vamos a brindar un concepto de familia. Según el diccionario de la lengua española, familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco o adopción. O sea que familia puede ser por parentesco, consanguinidad o por adopción. Sí. El propósito de una familia es que cada uno de los miembros se apoye mutuamente y se ayuden entre ellos. Ese es el propósito fundamental de la familia. Y existen diferentes tipos de familia. La familia nuclear, que está constituida por los padres e hijos. Sí. La familia extensa, donde ya están los abuelos, los primos, tíos, etcétera. O sea, la familia grande. Sí. También la familia monoparental, en la cual el hijo o los hijos se crían con solamente uno de los padres. Monoparental. Sí. En nuestro país hay muchas familias monoparentales. Hijos que se crían generalmente con su madre. Sí. Madres solteras que están criando uno o más hijos. Sí. Es muy común en nuestro país. Y también la familia extensa. Todavía en Paraguay nosotros nos criamos en medio de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos. Lo que ya no sucede, por ejemplo, en otros países más desarrollados, donde ya la familia nuclear es lo típico de una familia, ¿verdad? La familia nuclear son papá y mamá. Papá, mamá e hijos. Sí, hijos. Sí. Y la familia extendida sería ya cuando... Sí, extensa ya cuando están los abuelos, los tíos, primos, la familia grande. Especialmente nosotros los latinos somos gente que nos gusta la familia grande. La familia. Sí, esos son los italianos, exactamente, ¿verdad? I welcome to my family. Sin embargo, las familias de origen anglo son más cortos en ese aspecto, ¿verdad? Son padres e hijos. Sí. Nosotros todavía le tenemos a los abuelitos en la casa. Nos cuesta, por ejemplo, pensar nomás en la idea de que nuestros abuelitos, porque ya no se pueden valer por sí mismos, llevarlos a un asilo. Sí. Prácticamente no consideramos esa posibilidad. Los abuelitos están en la casa y les cuidamos hasta el último día de su vida, ¿verdad? Cosa que no sucede en otros países, ¿verdad? Anglos, de origen anglo, en donde se les colocan en asilos y todavía en el seno del hogar. Sí. ¿Verdad? Y con respecto a eso de la familia monoparental, sin embargo, la madre o muy pocas veces el padre que cuida a sus hijos, ¿verdad? No es lo ideal. Tanto padre como madre brindan un cierto aspecto de sus vidas para desarrollar la personalidad de los hijos. Ambos son necesarios, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer, ¿verdad? No es una realidad que se considere, ¿verdad?, perfecta, pero bueno, es lo que hay muchas veces. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo tiene que ser una familia que se relacione bien, en donde no haya problemas o conflictos interpersonales, ¿verdad? Primeramente, debe haber una confianza mutua. Se debe alimentar la confianza mutua. ¿Entre todos los miembros? Entre todos los miembros de la familia, ya sea los padres, entre ellos, y los padres relacionándose con los hijos, y los hijos relacionándose también con los padres. El creer en la otra persona, eso es muy importante para la relación. Sí. No da gusto estar con una persona que no cree en uno. No.